Muy buenos días, estimados estudiantes, estimados compañeros. Sean bienvenidos a la charla del Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Bien, nosotros vamos a analizar en esta pequeña sesión eh, datos interesantes sobre el trabajo infantil, eh, unos cuantos antecedentes a través de la historia y cómo se celebra el Día Mundial contra el Trabajo Infantil en el año 2023. Primero revisemos qué es el trabajo infantil. Uno de los principales objetivos de la Organización Internacional de Trabajo, también conocido como OIT, que fue fundada en el año de 1919, fue la de abolir el trabajo infantil, adoptando y supervisando los estándares laborales de edad mínima que debería coincidir con la edad en que cesa la obligatoriedad de ir a la escuela. Muy bien, entonces, esta es la entidad que se encarga de regular la edad con respecto al trabajo. Entonces, si nosotros analizamos las fotografías que tenemos en la parte inferior, podemos visualizar que en nuestro país sí podemos palpar esta realidad. En nuestras ciudades podemos ver niños y niñas, adolescentes trabajando en las calles. ¿Por qué? Por motivos económicos. La familia, pues, eh, presenta índices de pobreza y por ende ellos también buscan el sustento para su familia, dejando de lado lo que es el estudio. Para ello, el Día Mundial contra el Trabajo Infantil se celebra el 12 de junio con el objetivo de denunciar la explotación infantil que se lleva a cabo en muchos países del mundo. Esta realidad no solo sucede aquí en el Ecuador ni en Latinoamérica, sino a nivel mundial. Lastimosamente, muchos niños son obligados, niñas y adolescentes son obligados a trabajar, negándoles el derecho a la educación, a la salud, a una vida plena que permite el desarrollo integral de los mismos. Entonces, restringir o limitar el acceso a la educación, el acceso a la salud, el acceso a una nutrición adecuada y obligarles a trabajar, pues se está atentando directamente con los derechos de la niñez. Ahora, ¿por qué se celebra el Día Mundial contra el Trabajo Infantil? En el año 2015, los dirigentes mundiales adoptaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también conocidos como ODS, con un renovado compromiso para eliminar o acabar el trabajo infantil. Ellos tienen una meta, la cual me di el lujo de tomarla textualmente. En particular, la meta 8.7 hace un llamamiento a la comunidad internacional para adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud y a la trata de seres humanos, y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y para 2025 poner fin al trabajo infantil en todas sus formas. Es la meta que se planteó en el año 2015. Miren, entonces para el 2025, los Objetivos de Desarrollo Sostenible ya tratan o buscan de ponerle fin al trabajo infantil en cualquiera de sus modos, en cualquiera de sus formas. La explotación infantil es un mal de nuestra sociedad actual. Sí, lastimosamente es una cruda realidad. Permítame, le silencio el micrófono a un estudiante. Recuerde tener apagado su micrófono. En muchos países en el mundo, sí, especialmente Ecuador, Latinoamérica, donde los niños, niñas y jóvenes son obligados a trabajar desde muy tempranas edades, ¿sí? Como podemos ver nosotros en la imagen inferior izquierda, pues vemos los chicos trabajando, buscando un sustento en las calles de las ciudades, ¿no? Lamentablemente, esta situación ha venido ocurriendo durante décadas, sin que los gobiernos hayan encontrado una salida satisfactoria para resolver este problema, el cual es más recurrente y más alarmante. Sí, podemos evidenciar esto en las calles de nuestro país, de nuestra ciudad.
Niños, niñas y adolescentes trabajan en las calles, vendiendo caramelos, limpiando parabrisas, limpiando los vehículos, eh, inclusive la mendicidad, ¿sí? Pidiendo caridad, etcétera. Muchos de estos niños lastimosamente no tienen acceso a la educación ni a las necesidades básicas que todo ser humano debe tener, como salud, alimentación o un techo digno donde vivir. Y la principal causa radica en que estos niños y jóvenes trabajan, como ya mencioné, para ayudar a sus padres y sostener el grupo familiar. Lastimosamente, los índices de pobreza en países latinoamericanos o países eh, en desarrollo, pues es más latente esta situación. En el año 2023, pues se busca concientizar a las personas con respecto al trabajo infantil. Y tenemos un pequeño eslogan que nos dice justicia social para todos, acabemos con el trabajo infantil. Sabemos que cada año el Día Mundial contra el Trabajo Infantil se centra en este tema principal, que es eliminar o luchar contra la explotación o el trabajo infantil. Para este año 2023 tenemos el lema Justicia Social para Todos, acabemos con el trabajo infantil. Según la ONU o las Naciones Unidas, el trabajo infantil puede erradicarse si se abordan las causas profundas de la existencia. Es decir, se puede dar fin a este problema social siempre y cuando se genere fuentes de trabajo, se genere las condiciones necesarias para que las familias en situaciones de pobreza pues puedan satisfacer sobre todo las necesidades básicas para subsistir. Aquí tenemos una imagen que el niño menciona: tengo derecho a estudiar y a jugar, mas no a trabajar. Para finalizar esta pequeña charla, quiero compartirles esta frase que me pareció interesante. Los niños no deberían trabajar en el campo, sino en sus sueños. Muchas gracias por su atención. Ya encontramos en la semana número 20. Listo. Vamos a seguir hablando sobre las cónicas, pero en este caso ya de forma última nos toca hablar de la hipérbole. Finalmente, podría decirse, ya habíamos hablado de la parábola, del círculo y también de lo que es la elipse. Nos toca hablar de lo que es la hipérbola. La hipérbola va a denominarse, como bien lo dice aquí textualmente, su significado matemático, que va a ser aquel lugar geométrico de los puntos de un plano, tales que la suma de sus distancias a los puntos fijos, es decir, desde el foco hasta el punto fijo, que es el centro, no va a cambiar. Como podemos ver, estas son iguales. Así, por ejemplo, decimos que tenemos un punto cualesquiera de este, va a pertenecer a la hipérbole. Y como podemos observar, son unas curvas que se encuentran, podría decirse, a la misma distancia una de otra. Los elementos que van a componer lo que es la hipérbole van a ser los siguientes. Vamos a tener el eje transverso, el cual va a ser un segmento, es esta línea de aquí, el segmento que une el vértice 1 y el vértice 2, porque vamos a tener como dos parábolas abiertas. Y es el segmento que une este vértice 1 con el vértice 2 y por lo tanto su distancia se denomina como 2A. Tenemos el centro que podemos observar que se encuentra aquí, que va a ser el punto de intersección de los ejes o punto medio del eje transverso. Listo. Los vértices, tenemos dos vértices, vamos a tener dos vértices que va a ser el punto de intersección de la parábola con los ejes. Entonces va a haber un vértice 1 y un vértice 2, en los cuales vemos que se va a cortar el eje focal
en el cual vamos a ver que se corta el eje focal, que se denomina como B1 y como B2, y se consiguen como intersección de un eje imaginario. Por ejemplo, es este eje imaginario que se traza. Vamos a tener estos cortes de B1 y este corte de B2. Continuamos con lo que son los focos. Los focos, como bien dice aquí, van a ser esos puntos fijos que se van a encontrar sobre el eje de simetría. Es decir, el foco que tenemos aquí, tenemos de igual manera dos focos. Las asíntotas van a ser unas líneas imaginarias que ustedes pueden ver en las líneas entrecortadas, que son, como los dice, son rectas que van a acercarse a la parábola, a la hipérbole, pero nunca la llega a tocar, es decir, siempre van a estar así, o sea, a punto de tocarse, pero nunca se toca y puede extenderse de forma indefinida. Tenemos el eje focal, que en este caso es el donde se encuentran los focos, o sea, donde están encontrados los focos, como podemos observar, está en el eje de las X. El eje normal va a ser la recta perpendicular al eje de simetría, por lo tanto es el eje Y. El eje conjugado es es el segmento perpendicular del eje transverso, ¿ya? Es este segmento de aquí. Listo. Se conoce como eje conjugado y su distancia se denomina 2b. Y tenemos finalmente el lado recto, que es esta recta de aquí o cualquier recta que se traza en lo que es que pase por los focos principalmente y va a cortar a la hipérbole. Bien. Ahora, ¿cuál va a ser la forma de la ecuación de la hipérbole? Van a haber distintas formas y en primera instancia está es la que parte desde el vértice y va a tener como eje focal a X. ¿Listo? Por lo tanto, los vértices, o sea, ya quedamos bien que el vértice va a estar en el punto 0, 0, pero vamos a tener también el vértice B1 y B2, que son los vértices, y podemos observar que se ubican en el eje de las X. Por tanto, tiene un punto 0A y un punto 0 menos A. Luego tenemos lo que son los cortes con los ejes B1 y con los ejes B2, que son los puntos que se cortan con el eje de las Y, que tenemos un punto de corte B1 y B2, como es 0 menos B y 0B. Tenemos los focos, podemos observar los focos son los que se estarían al frente del vértice y tenemos que va a estar formado por un punto C0 y por un punto menos C0, ¿cierto? O sea, el foco está ubicado en el eje de las X en este caso. Las asíntotas van a ser esas rectas que ya les había mencionado, las cuales tienen la siguiente forma o van a tener la siguiente ecuación. Va a haber una asíntota que va a ser Y es igual a B sobre AX, B sobre AX, y Y es igual a menos B sobre AX. Listo. El eje focal, como les había dicho, es del eje Y, el eje X, el eje normal, el eje Y. La longitud del eje conjugado es 2B, ya les había mencionado, 2B, 2B. La longitud del eje transverso es 2A. Para poder calcular lo que es la longitud del lado recto, es con esta fórmula que nos dice el lado recto es igual a 2 por B al cuadrado dividido para A. La excentricidad va a ser calculada con excentricidad es igual a C dividido para A. Y hay que recordar que para poder calcular lo que es A, B o C, hay que recordar el teorema de Pitágoras. En este caso es como formar un triángulo. Vamos a formar un triángulo, ¿no es cierto? En el cual C al cuadrado, es decir, o hipotenusa al cuadrado, es igual a la suma de sus catetos. A al cuadrado, B al cuadrado. Entonces está formando un triángulo, ¿cierto? Ya, ahora. ¿Cuál va a ser la ecuación? Ya, la ecuación va a ser la siguiente. X al cuadrado sobre A al cuadrado menos
y al cuadrado sobre b al cuadrado es igual a 1. Esta va a ser la ecuación de la recta cuando se tenga el eje focal en el eje de las X, ¿ya? Podemos observar que relacionamos X con A porque A, o sea, lo que se refiere a la longitud del eje conjugado está en el eje de las X. Y B, lo que corresponde al eje conjugado, está en el eje de las Y. Y lo que es X relacionado con A, con el eje transverso. Por eso se relaciona X con A y Y con B. Ahora, vemos claramente cómo cambia igual la gráfica cuando ya se trata del eje focal en el eje de las Y. Por ende, vamos a tener nuestros dos vértices en el punto 0A y en el punto 0 menos A, ¿no es cierto? Listo. Tenemos los cortes con los ejes B1 y B2 que van a estar en el eje de las X, estos cortes. B0B va a estar el punto B0 y el punto menos B0, ¿no es cierto? El punto B2. Tenemos nuestros focos, ya vemos que como cambió el eje focal, por lo tanto los focos van a estar en el eje de las Y. Tenemos nuestros dos focos comprendidos por el punto 0C y 0 menos C. Las asíntotas pueden observar que ya cambian, ¿no? Lo que es la ecuación va a ser, en este caso, Y es igual a ABX y Y es igual a menos ABX. El eje focal está en el eje de las Y, el eje normal en el eje de las X, el eje conjugado sigue siendo 2B, el eje transverso sigue siendo 2A. Y la longitud del lado recto de la misma manera, con la misma fórmula. 2B al cuadrado dividido para A y la excentricidad es igual a C dividido en A. Y recordemos igualmente el teorema de Pitágoras. Ahora bien, ¿cuál es la ecuación de la hipérbole con eje focal en Y? Claramente vemos que ya va a cambiar, ¿no es cierto? Antes veíamos que estaba X al cuadrado, A al cuadrado. En este caso ya cambia. Es Y al cuadrado dividido para A al cuadrado menos X al cuadrado dividido para B al cuadrado es igual a 1. Y así tendríamos en sí la forma de nuestra hipérbole cuando el eje focal es en Y. Ahora, no como sucedía en el caso de la parábola, del círculo y del elipse, no siempre nuestro vértice va a ser en el punto 0, 0, sino que también puede estar en cualquier punto. Por lo tanto, se denomina vértice HK, es decir, formado por un punto XY, pero se les llama HK. Y le denominaremos en primera instancia paralelo al eje, al AX. Por lo tanto, tendremos nuestro centro, como lo podemos observar, que va a estar en el punto HK. Luego, nuestro vértice, vamos igualmente a tener dos vértices, vértice 1 y vértice 2, que va a estar conformado por lo siguiente, H menos A, K. Por ese punto va a estar conformado. Y nuestro otro punto va a estar H más A, K. El corte de nuestros ejes, podemos observar claramente, tenemos B1 y B2, van a estar conformados por el punto H, K menos B y nuestro segundo punto H, K más B. Nuestros focos, bien sabemos, están paralelos al eje de las X, paralelo, va a estar en los puntos H menos CK y en el otro punto H más CK, H más C, K. Nuestro eje focal sigue siendo X, nuestro eje normal es Y, la longitud de nuestro eje conjugado es 2B y la longitud de nuestro eje transverso es 2A. Ahora bien, las asíntotas, ¿cuál va a ser la ecuación de las asíntotas? Va a ser Y menos X es igual a B dividido para A, X menos H. Y de la misma manera, la misma expresión, pero con menos. La longitud de nuestro lado recto sigue siendo la misma fórmula, 2b al cuadrado a, la excentricidad lo mismo, y también considerando el teorema de Pitágoras. Ahora bien, ¿cómo va a ser la ecuación? Ya como aquí ya no estamos teniendo un centro 0, 0, por lo tanto a este se le va a sumar, este se le va a colocar de la siguiente manera.
x menos h al cuadrado dividido para a al cuadrado menos y menos k al cuadrado dividido para b al cuadrado es igual a 1. Recordando que los valores de a, b van a ser siempre mayores que 0. Y ahora seguimos con lo mismo, que ya nuestro vértice va a ser en el punto HK, pero va a cambiar el eje focal. Y este va a ser paralelo al eje de las Y, paralelo al eje de las Y. Y de igual manera tenemos nuestro centro HK. Ahora nuestro vértice, y de la misma manera, va a estar conformado por el punto H, K menos A y nuestro segundo punto H, K más A. Los cortes con nuestros ejes va a ser el corte B1, el corte B2, en el cual va a estar conformado por el punto H más B, K y H menos B, K. Los focos, vamos a ver que están paralelos al eje Y, ¿no es cierto? Por lo tanto, van a estar aquí. Como podemos observar, nuestros focos está conformado por el punto H, K menos C y nuestro otro foco H, K más C. Nuestro eje focal está en el eje de las Y, el eje normal va a estar en el eje de las X, el eje conjugado sigue siendo 2B, nuestro eje transverso es 2A y la ecuación de nuestras asíntotas va a ser Y menos K es igual a A dividido para B, X menos H. Y de la misma manera, lo mismo pero con el signo menos. El lado recto se sigue ocupando la misma fórmula, la excentricidad de la misma manera. Y la ecuación, como podemos observar, es lo mismo que habíamos visto con lo que es el vértice 0, 0, pero en este caso ya es con el vértice HK y nos quedaría y menos k al cuadrado dividido para a al cuadrado. Recuerden que h está relacionado con x y k está relacionado con y, ¿ya? Por lo tanto, nos queda y menos k al cuadrado dividido para a menos x menos h al cuadrado dividido para b al cuadrado es igual a 1. Recordando siempre que los valores de a y b deben ser mayores que 0. Para que quede más claro lo que se ha explicado a continuación, está un ejemplo. Nos dice, dado la ecuación 4x al cuadrado menos 9y al cuadrado es igual a 36, determinemos los vértices, los focos y luego grafiquemos la parábola. Podemos observar que de esta manera nuestra ecuación no está en la forma que debería estar para que sea un hipérbole. Por lo tanto, si nosotros nos fijamos bien, no debe tener ningún coeficiente en nuestros valores, ¿no es cierto? Los valores de X y de Y. Por lo tanto, para nosotros eliminar los mismos, lo que hacemos es dividir, y aparte de eso, esto debe ser igual a 1, lo tanto debemos dividir para 36. Eso es lo que se hace en primera instancia, dividir todo para 36. ¿Listo? Ahora sí nos queda una forma conocida de la ecuación del hipérbole. X al cuadrado dividido para 9 menos y al cuadrado dividido para 4 es igual a 1. Esa es nuestra ecuación. Listo. Podemos observar o recordar que forma, que la forma de nuestra ecuación es x al cuadrado menos y al cuadrado, b al cuadrado es igual a 1. Por lo tanto, podemos calcular cuánto vale a, cuánto vale b. Por lo tanto, a al cuadrado es igual a 9 y b al cuadrado es igual a 4. Resolviendo esto, que es claramente sacando la raíz en los dos lados de la igualdad, nos queda que a es igual a 3, ¿no es cierto? La raíz cuadrada de 9 es 3 y la raíz cuadrada de 4 es 2. Por lo tanto, ya tenemos nuestros valores de 3 y de 2. Ahora, les había mencionado que hay que recordar el teorema de Pitágoras, en el cual se tenía que formar un triángulo, en el cual c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado, ¿no es cierto? Ya, ese va a ser el teorema de Pitágoras que deben recordar. Por lo que, ¿qué valores nos hace falta saber? Es el valor de c. Entonces simplemente nos queda reemplazar en nuestra fórmula y resolver. Sacamos la raíz de los dos lados de nuestra ecuación, tachamos, tachamos,
¿Y qué nos queda? C es igual a raíz cuadrada de A más al cuadrado más B al cuadrado. Sustituimos en nuestra fórmula y nos queda claramente que C es igual a raíz, una raíz cuadrada de 13. Listo. Recordemos que estamos hablando, es en el punto, estamos hablando de una ecuación con el vértice 0, 0 y eje focal en X. Por lo tanto, nos queda el que los vértices es 3,0. Recordemos que el vértice estaba conformado por el punto A0 y por el punto menos A0. Ajá. Y nuestro foco está conformado por el punto C0 y por el punto menos C0. Por lo tanto, tenemos 3,0 en los vértices y menos 3,0. Y en los focos, raíz de 13,0 y menos raíz de 13,0. Nosotros al momento de que ya graficamos, que podemos observar aquí, en este caso graficar A, que nos dice que es menos 3,0, y 3,0, también podemos graficar nuestros focos y ya podemos graficar en sí nuestra parábola, nuestra hipérbola. Y está finalmente un segundo ejemplo en el cual nos dice, sea la ecuación 36y cuadrado menos 16y cuadrado menos 216x menos 32y menos 268, nos pide que hallemos la ecuación canónica de la hipérbole y determinemos las coordenadas del centro, vértices, focos y que luego se grafique la hipérbole. Lo mismo que realizábamos con lo que es en el caso de la parábola, cuando ya nos daba la ecuación general, tenemos que hacer lo mismo, es decir, agrupar todo lo que sea x. Tenemos 36x al cuadrado menos 216x, listo, agrupado, menos todo lo que es y, 16y al cuadrado más 32y. ¿Por qué más? Porque al momento de que nosotros podremos decir eliminamos el paréntesis, nos debe quedar menos 16y al cuadrado menos 32, como nos menciona aquí, pero aquí está aplicando lo que es la ley de los signos. Y todo lo que no sea y o x al otro lado de la ecuación, pasa al otro lado con signo positivo. Ahora bien, hay que recordar que nuestra ecuación no tiene ningún coeficiente al lado, por lo tanto se saca lo que es un factor común. En este caso es 36, por lo que nos queda x al cuadrado menos, o sea, 216 y 36, el factor común es 6, ¿ya? Y nos queda menos 6x, menos 16y al cuadrado más 2y es igual a 268. Podemos observar que dentro del paréntesis nos queda un tipo trinomio cuadrado perfecto, por lo tanto hay que completar el cuadrado. Se completaba el cuadrado teniendo en consideración que este es nuestro primer término y este es nuestro segundo término. Para completar el cuadrado necesitamos colocar nuestro segundo término dividido para 2 y al cuadrado, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿qué nos queda? 3 al cuadrado es igual a 9, es lo que acabamos de colocar, más 9. Lo mismo hacemos con nuestra segunda parte, completar el cuadrado y nos queda que es más 1. Listo. Pero nosotros estamos agregando lo que es este más 9 y más 1, pero para que no afecte a nuestra igualdad, tenemos que hacer lo mismo, agregar lo mismo al otro lado de nuestra ecuación. Pero si podemos observar, este más 9 está multiplicado para este 36. Por eso se agrega lo que es el más 324, pues 9 por 36 es 324. Y nuestro menos 16 al otro lado igual para que no afecte a la igualdad. Finalmente resolvemos nuestro trinomio cuadrado perfecto y nos queda que sería igual a x menos 3 al cuadrado. Y nuestro otro sería y más 1 al cuadrado es igual a 576 realizando la operación. ¿Qué nos quedaba? Finalmente, recuerden que nuestra forma de nuestra ecuación es igual a 1, ¿sí? Por lo tanto, se divide este 576 para toda la igualdad, es decir, para esto y para esto. Por lo tanto, es lo que se realiza a continuación y resolviendo nos queda que nuestra ecuación es x menos 3 al cuadrado dividido para 16 menos y más 1 al cuadrado es igual a 36, es igual a 1.
ya tenemos nuestra ecuación. Por lo tanto, nos queda ya saber nuestros valores de A, de B y de C. Listo. Los valores de A, recordemos al, que es A al cuadrado es igual en este caso a 16 y B al cuadrado es igual a 36. Por lo tanto, nuestros valores de A es 4 y nuestro valor de B es 6. Resolviendo el trinomio, lo que es la teorema de Pitágoras, vemos que el valor de C es 2 raíz de 13. Ahora, recordemos que el centro está conformado por el punto HK. Tenemos nuestro centro que es 3 menos 1. ¿De dónde obtenemos este centro? Es de los valores que obtenemos aquí, ¿no es cierto? Recordemos que esto es H y esto es K, ¿ya? H responde a eso, a 3 y K es 1. Recordemos siempre que es X menos H, Y menos K. ¿Listo? Tenemos luego nuestros vértices que está conformado por H más A, K. Por lo tanto, se obtiene el punto 7 menos 1 y luego H menos A, K, el punto menos 5 menos 1. Tenemos nuestros focos H más C, K, es decir, 3 más 2 raíz de 13, 1 y H menos C, K, 3 menos 2 raíz de 13 menos 1. Nuestro lado recto está conformado por 2b al cuadrado dividido para a. Tenemos nuestros valores de 2, b al cuadrado es 36 y dividido para 4 y nos queda que nuestro lado recto es 18. Y finalmente la excentricidad que va a ser igual a c dividido para a y nos queda que la excentricidad va a ser igual a raíz de 13 dividido para 2. Por lo tanto, eso sería todo por el día de hoy. El deber que ustedes tienen se encuentra si me esperan un momento, le veo en qué página del módulo tienen. Ya, listo. La actividad que se encuentra en la página 170 del módulo. ¿Listo? Así que esa es la actividad que ustedes tienen que realizar. Si tienen alguna pregunta, aquí están los datos del docente y a dónde deben enviar sus tareas. Eso sería todo por el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, no duden en realizarme. Bienvenidos, bienvenidos a una jornada más de la asignatura de Lengua y Literatura para segundo de BGU. Nos encontramos en la semana número 20. Los temas a tratar en esta jornada, hablaremos del modernismo, que es la generación decapitada, ¿sí? Con Medardo Ángel Silva, Ernesto Noboa y Camaño, Arturo Borja y Humberto Fierro. ¿Qué era el modernismo? Fue una escuela literaria que nació en Hispanoamérica en el siglo XIX. Fue el poeta nicaragüense Rubén Darío quien lo elevó a la escuela literaria. Este movimiento buscó la armonía y la belleza en su forma. Entre sus principales características tenemos la libertad absoluta de creación. ¿Qué es la libertad absoluta de creación? Cada uno de estos artistas, de estos poetas, fue ligada a sus propios pensamientos. Claro está. Rubén Darío tuvo influencias también, pero él las desarrolló, ¿sí? Con desechando las reglas impuestas por las academias de arte en oposición al desarrollo lógico, que cada uno, o en este caso, el poeta nicaragüense tenía. Su poemario azul fue el más grande, sin lugar a duda, o el más grande exponente reconocido a nivel mundial de poemas. La admiración de la naturaleza frente al asombro de la tecnología. Y cada uno de este poeta, autores del modernismo, aunque se citaron en el modernismo, influenciaron por la Revolución Francesa. La valoración por lo bello. Ya se acabó el romanticismo, se acabó, digamos, en este caso, el realismo.
Ahora fue el modernismo, que es la mezcla o la aglomeración de varias escuelas literarias. Entonces, la utilización de las palabras exóticas e invención de términos que dan la notoriedad, ritmo y musicalidad del texto fueron o la impuso este poeta. Sin embargo, el modernismo no desechó ciertos postulados de las escuelas anteriores, como les había mencionado, el realismo, el romanticismo, etcétera. Más bien aprovechó de todas para renacer, perdón, el nuevo espíritu libre del pensador, de las personas que ellos fueron. Por ejemplo, la generación decapitada fue influenciada por Rubén Darío y la Revolución Francesa. Frecuentaron Ernesto Noboa y Camaño, un de familia pudiente que fue a España y después a Francia, tuvo la grata, digamos, la grata presencia, la agradable suerte que tuvo para reunirse con poetas de la talla de allá de Francia. ¿Sí? En el Ecuador, el modernismo llegó un poco tarde, vino mezclando con la tristeza desesperante de un romántico, por eso estamos ahí mezclando estas escuelas del romanticismo, y el simbolismo y parnasianismo escéptico, que se convirtió magistralmente con el ímpetu del trópico de nuestros paisajes y de nuestras sensaciones. Los más destacados poetas modernistas de nuestro país pertenecen a lo que se les llamó generación decapitada. Estos son Medardo Ángel Silva, Ernesto Noboa y Camaño, que fueron los guayaquileños, y los quiteños Arturo Borja y Humberto Fierro. Cada uno de ellos fue una parte esencial, pero no es que conformaban un grupo y iban por la calle y se les decía, ah, mira, ahí está la generación decapitada. No, ellos nunca formaron ese grupo. Se les conoció así, por lo que había mencionado, por la fuerte y trágica muerte que tuvieron cada uno a mano propia, ¿sí? A muy corta edad, llegando el más longevo, ¿sí? A los 39 años de edad. Medardo Ángel Silva nació en 1898 y su deceso fue en 1919. Nació en Guayaquil el 8 de junio de 1898. Perteneció a una humilde familia. Ante la necesidad de mantener a su madre, no pudo culminar sus estudios en el Colegio Vicente Rocafuerte y fue a trabajar en una imprenta. Le decían a él que no podía estudiar, que era muy eh, rebelde, siempre tuvo problemas con la escuela y lo llamaban o lo sacaban o lo suspendían en muchos de los casos. Él no, con el ímpetu y rebeldía que lo caracterizaba al poeta en ese entonces, como decían, estar melancólico en ese entonces está de moda. Estos no impidieron que escribiera. En muchas revistas y periódicos en los que al principio empleó el seudónimo o de otro nombre para poder escribir, que era Jean Algrep, y de Oscar René, para 1915 sus poesías, que mostraban una marcada melancolía, eran ya aceptadas en todos los diarios del país. Además del joven adolescente, entró a trabajar como editor en un diario, El Telégrafo, el cual era en esos tiempos el periódico de mayor circulación nacional. En las páginas de este diario es que logra publicar por entregas su pequeña novela, María Jesús. Termina suicidándose en presencia de su novia, Rosa Amada Villegas, el 10 de junio de 1919, en un hotel. ¿Sí? Ella salió por algo y al regresar él estaba muerto. Es un lamentable deceso de Medardo Ángel Silva, un poeta con futuro en nuestra trayectoria ecuatoriana de la poesía. ¿Quién diría que Medardo terminaría sus días suicidándose de esta lamentable historia y por el cual pertenece a la generación decapitada? Continuamos con Ernesto Noboa y Camaño, ¿sí? De una familia pudiente, como ya le mencioné, tuvo la suerte de cruzarse en el camino de varios poetas de conocido a nivel mundial. Dame un momento, por favor. Lo de la boca abajo. Ya.
Hijo de una familia acomodada, se vio siempre acosado por una neurosis que solo la morfina lograba calmar. Nació en Guayaquil, de igual manera que su compañero Arturo Borja. Procedía de una familia notable. Cumplida su educación media, se estableció con sus padres en la ciudad de Quito, donde su aleteo poético fue cobrando altura a través de periódicos y revistas. Llegó a Quito, se encontró con Arturo Borja, formaron una grande amistad y en lo cual tomó caminos diferentes posterior, digamos, a su culminación, y fue él a parar en Francia y Arturo Borja se quedó. Pero su fama se extendía también al auxilio de las reuniones amicales en las que declamaba lo propio y lo ajeno. En noches de bohemia, en que no faltaba la excitación letal de los paraísos artificiales, había aprendido Novoa un estilo de escribir y llevar su existencia que provenía del París de los poetas malditos, pero que casaba perfectamente con lo que era por naturaleza. Un hombre extremadamente sensible, desdeñoso de la ordinariez de las cosas, las cotidianas, acongojado por afecciones íntimas e ideas sombrías, el océano de extenso y profundo amargura que lo embargó los llevó a privarse de la vida el 7 de diciembre de 1927. ¿Eh? De igual manera, por este lamentable suceso o deceso, es considerado también perteneciente a la generación decapitada. Un poeta de exquisita sensibilidad, su musa a las mujeres, de igual que Medardo. Fue eso lo que le catapultó a ser uno de los grandes ponentes o representantes de la poesía modernista en el Ecuador en ese entonces. Y como mencioné al inicio, ser melancólico y ser poeta estaba de moda en ese entonces. Continuemos, por favor. Vamos ahora con... ¿eh? Ya, discúlpenme, la intermisión era importante. Nació en Quito en 1892. Proviene de una familia pudiente, ¿sí? Igual que Ernesto Noboa, en el cual fue su gran amigo. Su viaje a París despertó en una gran sensibilidad literaria. Entre los 14 y 15 años viajó a París para tratar de curar su lesión que había sufrido en uno de sus ojos cuando era niño. Igual que Ernesto Noboa también tuvo viajes, en los cuales no al igual que Ernesto Noboa, pero también lo realizó, llegándose a topar con poetas de tal altura, ¿sí? Como Bagotelli, en los cuales siguió su escritura, su poesía, lo catapultó a ser lo que hoy en día es. Bueno, lo que era en ese entonces, perdón. En una gran sensibilidad literaria, igual que su compañero, sus frases, sus poemas, sus dedicatorias a una mujer. Entre los 14 y 15 años viajó a París, como les digo, a tratar de curar su lesión. Tuvo entonces la oportunidad de conocer y recibir el influjo de los poetas malditos, Baudelaire, Bernaldi, Samay, Mallarmé, que quienes aprendió a captar toda la expresión de la poesía de esa época vibrante y melancólica, en el cual era popular. Regresó en 1909 e hizo grupo con Humberto Fierro, perdón, Ernesto Noboa Cabaño y Francisco Guarderas, con quienes vivió épocas de intensa bohemia, en las que incluso se hizo un uso de la morfina, y en ese entonces era droga. Por ese tiempo ya se estaba de novio con la hermosa guayaquileña Carmen Rosa Sánchez Destruye, con quien hacía citas de amor en el cementerio. Y el poema de Arturo Borja, encontrar a una mujer en el cementerio, ya lo vamos a revisar. Anhelaba la muerte y de ésta le llegó por sus propias manos a la corta edad de 20 años en su ciudad. Entonces vemos ahí por qué más es perteneciente a la generación decapitada. Vamos con Humberto Fierro, poeta quiteño nacido en 1887, hijo del señor Enrique Fierro Rosero y la señora Amalia Jarrín Zapata.
Desde adolescente se dedicó frenéticamente a la lectura, sobre todo los autores orientales, de una sensibilidad exasperada. Introvertido, sencillo y modesto, se desempeñó toda su vida como amanuense en una oficina del Ministerio Público, sin preocuparse por mejorar su situación económica. Centró toda su dedicación en la poesía, la música y la pintura, y sobresalió principalmente en el primero de estos campos. Se suicidó en Quito en 1929 y con su desaparición puso fin al modernismo en el país. Se extinguió, se acabó la generación, en el cual todos murieron a mano propia. Vamos, por favor, a leer algunos poemas de Medardo Ángel Silva. Por razones de la computadora, por favor, no puedo cargar el poema, ¿sí? Así que se los voy a leer. Permítame un momento. Dejemos que continúe la diapositiva. Poema Lo Tardío, un poema de Medardo Ángel Silva. Espérame, por favor. Permítame un momento, les proyecto. Déjenme arreglar aquí, porque no entiendo qué le pasa a la compu. Un momento. Ya. Discúlpenme, les voy a leer. La verdad no sé qué pasó con lo que tenía preparado en la diapositiva. Entre tanto individuo, se llama el bar, ¿sí? De Bernardo Ángel Silva. Entre tanto individuo que charla, bebe y fuma, el poeta que se siente extraño, la neblina del tabaco lúbrica en el aire y se esfuma con cierta voluptuosa levedad femenina. La fatiga frente a los sueños se inclina y señora el canto de esa mujer de bruma, leve como en la copa de Severs cristalina, la fugaz explosión de la pálida espuma. Soñar, soñar, que vale alegría o tristeza, semejante a una copa de espuma de cerveza, que dura lo que duran las huellas en el mar. Vale más la metida ilusión de la perdura, del ensueño imposible, la eternidad segura y la estrella remota que no hemos de alcanzar. Podemos ver rasgos netamente de melancolía que le caracterizaban a lo que respecta a la generación decapitada. Vamos ahora a observar un poema de Arturo Borja. El más trascendental, Vas Lacrimae, ¿sí? De Arturo Borja. Para Alfonso Aguirre. La pena, la melancolía, la tarde siniestra y sombría, la lluvia implacable y sin fin, la pena, la melancolía, la vida tan gris y tan ruin, la vida, la vida, la vida. La negra miseria escondida, royéndonos sin compasión, y la pobre juventud perdida, que ha perdido hasta su corazón. Porque tengo, Señor, esta pena, siendo tan joven como soy, yo cumplí lo que tu ley ordena, hasta lo que no tengo, lo doy. Vas lacrimae. ¿Sí? Aquí también podemos ver rasgos en el cual brinda acerca de su melancolía y tristeza de cada uno de estos poetas. Vamos a ver ahora, o vamos a escuchar más
mejor dicho, un poema de Humberto Fierro, que es Tu cabellera. Bueno, antes que ese, vamos a ver La tarde muerta, que es de Humberto Fierro también. Se moría la tarde rosa de una primavera lejana, desmayándose temblorosa en los vidrios de mi ventana. Por mi alcoba cerrada, al huerto y a la carretera tan larga, pasaba el minuto desierto como una lentitud amarga. Ya del sol no quedaba ni una mancha de oro en el finito. Yo he visto cosa ninguna, más triste que el azul marchito. Tanto tiempo, dije, hace tanto que declino esta tarde mustia, con un helado desencanto y aromada de vieja angustia. Delante de los callejones bordados de ramas gentiles, al rimar mis desolaciones bajo mis canas infantiles. Oh, la sentimental pobreza de los que ni una flor cortamos, porque fue hostil la maleza para la prisa que llevamos. De los Romeos taciturnos, de fuimos desentrañando todos los llenos de cielos nocturnos, que mientos astros en el lodo. Caminos tiene el alma, fuimos quizás en busca de un remedio, siempre asolándonos nos rendimos ante las llanuras del tedio. Y después de soñar ilusos que el término no estaba lejos, nos despertamos muy confusos porque nos encontramos viejos. Aquí en mirada la dulzura. La tarde muerta de Humberto Fierro. Podemos notar aquí también de estos rasgos de melancolía que tiene. Vamos a ver ahora un poema, a escuchar más que bien, de Ernesto Noboa. Hastio, de Ernesto Noboa y Camaño. Vivir de lo pasado por desprecio al presente, mirar hacia el futuro con un hondo terror, sentirse envenenado, sentirse indiferente ante el mal de la vida y ante el bien del amor. Ir haciendo caminos sobre un yermo de abrojos, mordidos sobre el áspid de la desilusión, con la sed de los labios, la fatiga en los ojos y una espina dorada dentro del corazón. Y por calmar el peso de esta existencia extraña, buscar en el olvido consolación final, aturdirse, embriagarse con inaudita saña. Con ardor invencible, con ceguedad fatal, viviendo las piedades del dorado champán y aspirando el veneno de las flores del mal. Hastio, de Ernesto Noboa y Camaño. Hemos escuchado los poemas y claramente podemos evidenciar, por lo que ya dijimos, que son melancólicos y el ser melancólico estaba de moda en ese entonces. ¿Sí? Esta clase es súper corta acerca de la generación decapitada que hemos tenido el día de hoy. ¿Sí? Indaguémosla. Escuchamos más poemas. ¿Por qué se le dice generación decapitada? La última actividad, por favor, se encuentra en la página 109. Sería la actividad de la semana número 20. Pueden hacerlo a computadora a mano. Debe tener el encabezado de la institución. La información debe ser del módulo, perdón, no copiar textualmente del internet y sin faltas ortográficas. Como es de costumbre, mis datos del docente, mi número de WhatsApp, mi horario de atención y el envío de deberes, este y cualquier deber, a bienestar estudiantil hasta el viernes de la próxima semana. La frase que nos compete en esta jornada es: cambia tus pensamientos y cambiará tu mundo. Norman Vincent Peale. Muchas gracias. Muy buenos días, queridos presentes. Vamos a comenzar con las casas abiertas de segundo de bachillerato. Por favor, damos el inicio con la señorita Liliana Bichisela.
Liliana se encuentra. Sí está Liliana. Empiece, por favor. Sí, Liz, en un momentito ya le comparto la pantalla. Frase inspiradora. El éxito y la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. Mi autoría, Liliana Vicela. Continuamos. Buenos días, señora directora, distinguidos docentes, compañeros y compañeras de la Unidad Educativa PCI Japón. Mi nombre es Blanca Liliana Vicela Caiza, en la especialidad de Ciencias, segundo de bachillerato. El emprendimiento que me ha tocado a mí es juguetes con materiales reciclables, campo de acción, ambiente. La introducción. Actualmente voy a dar una breve descripción en el presente trabajo de investigación realizado, en la cual el proceso de ejecución del proyecto de participación estudiantil, experiencias y reflexión sobre los aprendizajes más significativos alcanzados sobre el juguete del material reciclable de su origen. En la elaboración de un tren de juguete construidos de material reciclado, ofreciendo a los niños un espacio de creatividad y imaginación, estimulación y además de ello dotando a la institución con material didácticos que ayudan a tener buenos resultados de una gran variedad de habilidades con la reutilización del material reciclable que existe en el Ecuador. A continuación con los objetivos generales. Identificar las características de juguetes con materiales reciclables en la educación ambiental. En los objetivos específicos tenemos diseñar material didáctico utilizando plásticos, cartón y papel reciclados con fines educativos de elaborar los juguetes que se presentan sus características originales mediante el reciclaje. Fundamentar teóricamente en qué consiste un material reciclable y detallado los cambios del ambiente. Desde el punto de vista científico, el procedimiento necesario para la elaboración de juguetes con material reciclable para obtener buenas manualidades. También determinar el grado de conocimiento adquiridos para poder hacer el juguete de material reciclable, didáctico, reciclando y creando un juguete de tren. A continuación, con los antecedentes en cuales me he desenvuelto yo. En la actualidad y gracias a las nuevas tecnologías, el reciclaje es una de las alternativas utilizadas más en el Ecuador, en la ciudad de Quito. Con las actividades del ser humano siempre se han producido residuos de diferentes tipos, como tanto que incorpora las nuevas tecnologías, en la cual permitirá aprovechar de mejor manera para materiales reciclables de juguetes y las relaciones con prácticas de material de cartón. También se ha realizado el juguete de tren con el objetivo de implementar las técnicas didácticas por el ser humano para la reducción de desperdicios sólidos en un volver utilizar materiales que fueron ya desechados y que aún son aptos para elaborar juguetes o productos. El reciclaje implica la recuperación de materiales desechados por el ser humano. A continuación, con la sustentación teórica. En la utilización del reciclaje de residuos sólidos es importante tener una buena estrategia para el cuidado del medio ambiente, debido a que permite que materiales que son considerados como desechos puedan ser reutilizados. Como tanto, es un proceso de recolección, selección y procesamiento de desechos de diferentes materiales, como el cartón, papel, plástico, vidrio y entre otros. Esto se hace con la finalidad de crear materia prima y nuevos productos. A partir de esos desechos podríamos dar una buena forma de utilizar materiales, empleando la imaginación y así realizar el consumo responsable en el hogar junto a la reducción del reciclaje. Es una buena forma de contribuir un juguete con el uso de técnicas de emprendimiento en la elaboración de manualidades con material reciclable para desarrollar así una cultura de protección al medio ambiente. A continuación, con los materiales en los cuales yo pude elaborar el juguete de material reciclable, en los cuales utilicé 4 tubos de papel higiénico, 18 tapas de botellas plásticas, 5 palitos de helado, barras de silicón, tijeras y pistola, en las cuales voy a dejar de compartir un ratito para poder mostrarles mi maqueta.
Juárez. Aquí no sé si pueden observar, tengo lo que es la maqueta, el tren ya realizado con los tubitos de papel higiénico, las llantitas igual en las rueditas, tapitas, con los palillos, inclusive van pegados ahí, en las cuales yo he podido elaborar este material, la creatividad y la imaginación total en este material reciclado que se pone como mi objetivo en el funcionamiento del juguete para los niños, para entretenerlos prácticamente con este material reciclable. Volver a compartir. Ya. A continuación tenemos la conclusión. Como finalmente podemos concluir en la conclusión del tema del reciclaje, es un asunto global que, siendo realizado por medio de las actividades y actos morales, podríamos ayudar a mejorar el equilibrio de los ecosistemas dañados, en general todo nuestro medio ambiente. Para poder así incentivar la capacidad creadora de los estudiantes fabricando sus propios juguetes con materiales reciclables, que pueden ser o encontrarse a la vez en lugares cotidianos, como así con el respeto a la naturaleza, a la educación ecológica y al trabajo en equipo. Continuación con las recomendaciones. Se recomienda a la humanidad prácticamente en poner en consideración necesaria en el cuidado del medio ambiente con el sistema educativo, promoviendo mejores conocimientos acerca del reciclaje, ideas para realizar juguetes con materias reciclables. Hay infinidad de ideas para realizar con cosas que se han descartado por viejas o usadas, comenzando por envases de plástico, cajas o cartón, tubos, de todo. En esta parte podríamos nosotros darnos, o sea, un espacio prácticamente al medio ambiente en fabricar este material, también equivalándole de recursos naturales, puede equivaler también a la tala de árboles, a las talas de miles de árboles. Por ello, reciclar es un recurso que trae de buenos beneficios. Muchas gracias por la atención prestada. Muchas gracias, Liliana. Muy bien, excelente su presentación. Muchas gracias. Si alguno de los presentes tiene alguna pregunta para Liliana, la puede realizar en este momento, por favor, o continuamos con el siguiente exponente. ¿Listo? Entonces, por favor, continuemos, Daniel. O sea, ¿ya está listo, Daniel? Sí. Empecemos, Daniel, entonces. Frase inspiradora. La satisfacción radica en el esfuerzo, no en el logro. El esfuerzo total es la victoria total. Un saludo especial para la ingeniera Marta Vázquez, para el coordinador académico, para los distinguidos profesores y compañeros en general. Yo escogí el tema de la elaboración de insecticidas casero a base de cítricos para la reducción del CO2. Conceptualización del informe. O sea, como todos sabemos, Ecuador es un país pequeño para otros países, muy pequeño, pero es muy diverso en lo que es la flora y la fauna. Como todos sabemos, la flora es la diversidad de flores y plantas, y la fauna es lo que se basa de animales. En Pichincha, estudios recientes afirman que la Reserva Ecológica de Cayambe es el área protegida con mayor diversidad vegetal. Por ejemplo, en Tumbaco también tenemos diversidad. Yo pronuncio Tumbaco porque soy de Tumbaco. En Tumbaco tenemos lo que es la salvia y lo que es la mora de Quito. En el marco teórico, o sea, el presentador Ginemo afirma que el empleo de extractos en plantas es una alternativa natural
y rentable que permite producir alimentos de buena calidad, con beneficios muy buenos para el medio ambiente y para la salud de los productos. Y en este caso yo creo que los más importantes somos los consumidores, porque terminamos consumiendo el producto que los productores hacen, o sea, o fabrican o cultivan. Este, y eso, pues, nosotros como consumidores deberíamos ser, o sea, el que produce debería darse cuenta que el consumidor es la persona más importante. La presentación de la maqueta, estos fueron los ingredientes que utilicé para mi fabricación, puede decirse. Tengo el limón, el ajo y el vinagre. Como todos sabemos, el limón y el ajo son productos que sirven hasta para la salud. Son, son recomendables para el uso en la salud. O sea, ayudan con el pH y el vinagre y el limón y el ajo también ayudan para el pH de la tierra. O sea, son productos naturales que ayudan. Y en mi caso, yo fabriqué este insecticida y sí sirvió. Yo tengo mi huerto ahí natural, pequeño, pero, o sea, sí sirvió. Aleja a las malas, a las plagas, puede decir, y ayuda. Los beneficios son muchos, o sea, muchos. Regula el pH, ayuda a la germinación, elimina la acumulación de sales, enriquece el suelo y todo eso. Conclusiones. Este proyecto puede ser de gran ayuda a todas las comunidades, barrios, incluso a personas que se dedican a la agricultura, para ponerlo en práctica, porque como lo dije anteriormente, debemos sernos, tienen que tener prioridad en nosotros que somos los consumidores. Y ayuda, no es algo tóxico y es algo muy bueno. Ayuda a cuidar el medio ambiente y los beneficios son bastantes también. Eso es lo que yo puedo recomendar, puede decirse recomendar que puede ser bueno en la fabricación de este producto para el cultivo de, de las plantas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Daniel, por su presentación. Gracias. Si algún presente tiene alguna pregunta para Daniel, lo puede realizar, ¿no? Si no hay preguntas para la persona expositora, por favor, continuemos con López José. López José. Bueno, continuemos. ¿Ha pasado una, alguna comunidad? Continuemos, por favor, con Margarita. Margarita está lista. Margarita, listo. Empecemos, por favor. Sí, Margarita, sí se observa. La voz no sé, que se le escucha lejos. Podemos corregir eso. Ahí será que me escucha.
Sí, ahí ya se le escucha más claro. Vamos alzando la voz también. Por favor. Todos tus sueños pueden hacerse realidad si tienes el coraje de perseguirlos. Walt Disney. Continuamos. Buenos días, señora rectora, ingeniera Marta Vázquez, coordinador licenciado Freddy López, maestro tutor licenciado Fernando, licenciados y compañeros. El tema de mi exposición es sobre la elaboración de huerto ecológico como parte del consumo consciente y sostenible. Cuando hablamos de un huerto, nos estamos refiriendo a una expansión de terreno sobre la que plantamos verduras, hortalizas, árboles frutales. Un huerto ecológico se caracteriza por utilizar técnicas de cultivo basadas en agricultura ecológica. A nivel nacional, ciudades como Guayaquil, Quito y Cuenca, en conjunto con el gobierno, municipios, agencias de participación social, realizan talleres y cursos sobre huertos urbanos para concientizar a la población sobre la discriminación de fertilizantes y químicos en cultivos, a cuales han causado un deterioro de la salud humana, malformaciones, intoxicaciones y otras enfermedades. En Tungurahua existe la Unión de Productores Agroecológicos que reúnen agricultores indígenas y campesinos. Y uno de los pilares más rescatables de las técnicas ancestrales del cultivo, que pueden desarrollarse en armonía con la naturaleza. El desarrollo de un huerto urbano ha crecido en los últimos años a nivel mundial debido a casos como el cambio climático o la disminución de la huella ecológica. Esto ha vuelto una modalidad ecológica con el fin de que el hombre esté en contacto con la tierra. Generar el crecimiento de áreas verdes y extender la abertura vegetal, que se ha perdido debido a la expansión urbanística. El territorio nacional ecuatoriano es caracterizado como uno de los países con mayor índice de biodiversidad. Desde la antigüedad posee raíces agrícolas y tiene un legado en la agricultura del Ecuador. Siempre ha sido propicio para las actividades de cultivo, debido a que se encuentra en una zona tropical. Un huerto familiar es posible llevarlo a cabo gracias a las prácticas, innovaciones que se han establecido en el marco de los contextos educativos, teniendo en cuenta las diferentes áreas de estudio, implementando con ella modelos de enseñanza, aprendizaje, donde se aplica la figura aprender haciendo. En este contexto, creamos un pequeño huerto. Perdón. Un pequeño huerto donde podemos sembrar en nuestras plantas. Podría ser en una terraza, no sé, en un balcón. Y
y podemos convertir esta en una actividad que se puede ser satisfactoria y enriquecedora. De hecho, cuanto más urbano es el paisaje que nos rodea, más éxito tendrá esta expansión que nos permite entender mejor la naturaleza y valorar la contribución de la agricultura tradicional y ecológica al desarrollo sostenible. Presentación de la maqueta. El material para construir un transporte donde aislar el hueso. En este caso, elegí reciclar tapones donde transportan los tomates de carne y le di la forma requerida. Agregamos la tierra que más le conviene al hueso. ¿Qué pasó con esto? Margarita, no hay problema. Continúe con la explicación, por favor, de cómo es la maqueta. Ya. ¿Sí me escucha? Me colgó. Sí se le escucha, Margarita. Continúe nomás. Sí se le ve y se le escucha muy bien. Bueno, yo primero elegí el material para construir el soporte donde irá el huerto. Me salí, perdón, ¿me escuchan? Sí se escucha, Margarita. Ya, perdón, si se me salió, no sé qué pasó. No hay problema. Presente las diapositivas. De nuevo, sí, deje de compartir y otra vez presente las diapositivas. Un ratito ya, no sé qué me pasó, se puede volver con. Ya, ahí se observa, dice. Sí, ahí continúe desde donde se quedó, por favor. A continuación les voy a presentar la elaboración de la maqueta. El material para construir un soporte donde irá el hueso. En mi caso elegí reciclar tapones donde transportan los tomates de carne y le di la forma requerida. Agregamos la tierra que más le conviene al huerto. Y que se encuentra en un campo labrado. Finalmente procedemos a sembrar las plántulas a una distancia adecuada, de acuerdo a la verdura.
El compostaje es uno de los elementos principales para tener éxito en nuestros huertos. El compost se ha logrado a través de los desechos del mismo huerto, como hojas secas o incluso restos de comida. La importancia de los huertos ecológicos radica que son la principal semilla de la agricultura sostenible. Aquella que se usa abonos orgánicos en lugar de fertilizantes químicos, lo cual proporciona alimentos sanos y nutritivos con el sabor auténtico de las hortalizas. Finalmente aquí tenemos un huerto que se fue creado ya hace 15 días y así es como se mantienen las plantitas bien desarrolladas. Continuamos. Conclusiones. Es esencial inculcar a la comunidad en general la importancia de hacer un uso responsable y eficiente de nuestros recursos. Una de las claves para lograr ese objetivo es aportar por el consumo de proximidad o kilómetro cero, es decir, por productos que se hayan producido en nuestros entornos más próximos para reducir en la medida de lo posible el impacto medioambiental. Gracias. Muchas gracias, Margarita. Excelente su presentación. Bien, señores que escuchan, eso ha sido lo que hemos trabajado durante todo nuestro periodo con con los cuatro proyectos en sí. El tercero se trataba de la reforestación, a inculcar, plantar lo que son árboles para convertir lo que es en el CO2 en oxígeno. ¿Sí? No sé si López José está aquí para que lo pueda presentar. Sí, buenos días, Licen. ¿Cómo está? Buenos días. Eh, ¿Sí lo podemos presentar? sí, el árbol. Sí, por favor, presente su proyecto. Ya listo, mi Licen. Primero me toca leer, Licen, o... Sí, presente, haga su exposición, por favor. Gracias. Cree en ti mismo y en lo que eres. Sé consciente de que hay algo en tu interior que es más grande que cualquier obstáculo. Kristen Larsson. Buenos días a la señora rectora de la Unidad Educativa Japón, al vicerrector y demás autoridades, profesores y compañeros de la institución. El tema del informe que voy a presentar es plantar árboles en macetas de reciclaje como una buena práctica ambiental. En la contextualización de este proyecto tenemos que entender que actualmente José, muchos disculpe que le corte, no se está proyectando nada, si está proyectando algo. le proyecto el, ¿qué? ¿Cómo le Sí, sí, proyecto? el informe proyectele para que presente de esa manera, por favor. El árbol presento, dice. Sí, ¿O cómo le presento? el informe presente. Comparta pantalla. Comparto pantalla. En la parte inferior está compartir. Compartir. Ahí es donde está. Pues ya le Compartir. comparto, déjeme ver si yo le comparto, ¿ya? Permítame. Ya, por favor, le dice. No, que no estoy proyectando, me dice.
Compartir, ya puse compartir. Documento de dirección en pantalla. ¿Verdad? Le corté el video. Sí. Ahora, Dilo. ¿cómo comparto, Gaby? Verá, aquí. Bueno, con respecto al tiempo, José, dejémosle para que grabe su video y lo envíe, ¿ya? Vayamos a las conclusiones directamente porque el tiempo ya no nos alcanza. ¿Sí? Selecciona de lo que Por se va a favor. compartir y se le comparte la pantalla. Estoy buscando para compartir, Liz. Sí. Ah, bueno, ya, continúe. Vamos directamente, por favor, ya Ahí, a Liz, las... ahí o... Se está viendo su pantalla, José. Ahora. ¿Tiene su proyecto ahí? Sí, aquí, sí, listen, perdón, sí. Ya, proyecte su maqueta proyecte para y explique cuáles son las recomendaciones y a qué conclusiones llegó. Ya, un ratito. José, díganos las conclusiones y alguna recomendación de su proyecto, por favor. Ya, listen, ya le voy a comentar. O sea, no le entiendo bien, listen. ¿A qué conclusiones llegó con el informe, con su proyecto, a la reforestación de que plantar árboles, por favor? Ya dice en la conceptualización de este proyecto, tenemos que entender que actualmente muchos factores han llevado a la contaminación del ambiente. Sin embargo, se está tomando medidas. Uy. Para reducir este problema con buenas prácticas ambientales e intentar reducir el impacto negativo que tiene algunas actividades que el hombre realiza para perjudicar el ambiente. En el Ecuador, por ejemplo, el gobierno ha tomado medidas sencillas como plantar árboles en escuelas, casas, oficinas y otros lugares del trabajo con el fin de producir oxígeno. En estos espacios cerrados, en una investigación realizada en la ciudad de Guayaquil, se pudo conocer la importancia y beneficio de plantar árboles y se pudo conocer
que el principal objetivo de plantar árboles es el mejoramiento de la calidad del aire. Ahora hablaré del tipo de árboles que se puede plantar en casa. Existen muchos tipos de árboles que se puedan plantar. Yo opté por un árbol de pino, el cual forma parte del conjunto de las coníferas y por lo general tiene un aspecto parecido a una pirámide. José, Puede llegar, Mandelicia. disculpe que le corte, se va a acabar la presentación, ¿ya? ¿Ya? Graba después. Graba el ¿Qué video, hago? graba el video y lo envía, por favor, porque ya se nos acaba la presentación. Deje de compartir, por favor. Ya, Licen, ya le envío entonces